Hola guerreros, muy buenos días. La paz del Señor sea con todos ustedes. Les saluda Nelson Giraldo del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Y les acompaño hoy, miércoles 19 de octubre, aquí, desde los 5 minutos con el Evangelio. En el día de hoy tomado según San Lucas, capítulo 12 del versículo 39 en adelante. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos recuerda que debemos estar preparados, porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor, cuándo va a venir el Señor, y Él nos tomará cuentas de lo que hemos hecho, de cómo lo hemos hecho, pero también de lo que hemos dejado de hacer. Dice que si el Señor nos encuentra repartiendo el trigo que nos dejó encargado repartir a los siervos, seremos dichosos. ¿Cuál es ese trigo? El trigo de la palabra de Dios, el trigo de nuestro ejemplo de vida cristiana, de vida conforme al Evangelio. Todos, absolutamente todos, somos responsables de, con nuestro modo de vivir, con nuestro modo de vida, compartir y evangelizar lo que Jesús quiere de todos. Un gran ejemplo de hacer lo que Dios quiere, de agradar a Dios en todo momento con lo que hacemos, es justamente el santo de hoy, San Pedro Alcántara, un hombre que nació a finales del siglo XV y que vivió contemporáneamente junto a Santa Teresa de Ávila también. Obviamente él era bastante mayor, era un sacerdote franciscano que fue confesor de Santa Teresa de Ávila, que fue el que le dio a ella la confianza de que todo lo que estaba pasando en su vida verdaderamente era designio del Señor y era voluntad de Dios. San Pedro se dedicó toda su vida a hacer sacrificios, a vivir mortificándose. Dice su historia que no dormía como todos acostados en una cama. No, él dormía en una estera, totalmente en el piso, y dormía sentado para no conciliar sueño. Dice que al final de sus días, lo revela esto Santa Teresa en su autobiografía, que San Pedro Alcántara le comentó que el día que más pudo haber dormido fue alrededor de 1 hora y media. ¿Por qué hacía San Pedro esto? Lo hacía por mortificarse, por el bien de las almas, porque estas penitencias, al igual que el santo cura de Ars, las hacía para salvar almas, las hacía por el pueblo de Dios. Los que vivían con él decían que a veces podía pasar hasta 3 días sin probar bocado, solamente en penitencia, en ayuno, en oración. Y por esto el Señor le concedió muchísimas gracias, muchísimas cosas a su vida de santo, a su vida de religioso.
aún después de muerto, revela Santa Teresa, se le siguió apareciendo y le ayudó y le apoyó en todo lo que ella hacía. San Pedro Alcántara fue el que influyó en que se fundara el primer convento de las Carmelitas Descalzas, que es el convento de San José, allá en Ávila. Así que, como San Pedro, pues no tenemos que dormir en una estera. Sería ideal mortificarnos en estos tiempos también, porque hay quienes de nosotros decimos, pero es que esos eran otros tiempos. No, los tiempos no cambian, el que cambia es el corazón del hombre. Y hoy en día, ninguno de nosotros, desafortunadamente, está dispuesto a entregar su vida por Jesús. Ninguno de nosotros está dispuesto a hacer sacrificios, a hacer ayunos, a hacer mortificaciones por el bien de las almas, ni siquiera por el bien de nuestra propia alma, porque pensamos que simplemente el que peca y reza empata, como lo dice un adagio popular, o que simplemente con ir a misa tenemos todo ya resuelto, y no es así. Que ojalá el Señor nos permita realmente ser guerreros y guerreras que analicemos y que nos demos cuenta que no estamos viviendo en un mundo fácil, que nuestros hijos no la tienen fácil y que sería muy bueno que vayamos empezando a hacer sacrificios, a hacer mortificaciones, por lo menos a acercarnos a la oración, a hacer lo que el Señor quiere, a repartir ese trigo a los de nuestra casa, que es la palabra de Dios, el buen ejemplo, enseñarles a nuestros hijos el respeto, el valor, la veneración a las cosas sagradas, el por qué es que vamos a misa. No vamos a misa porque toca, vamos a misa por amor. No oramos porque toca el Santo Rosario, oramos el Santo Rosario por amor. Y con esto va seguramente nuestra vida a dar un giro a favor, a dar un giro que va a traer posiblemente a nuestra casa armonía, paz, tranquilidad. Las cosas buenas o las cosas fáciles no siempre son las mejores. La vida perfecta no existe. Siempre habrá problemas, siempre habrá pruebas a superar, siempre habrá vicisitudes, realidades. Y la única forma de sobreponernos a todo esto es ir de la mano de Dios, es ir de la mano de la oración, de la contemplación, de la lectura de la palabra, de la oración en familia, de la paz, del silencio, de la contemplación. Digamos juntos: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios. A todos un feliz día y que el Señor les bendiga.